La antimateria ha sido objeto de novelas, de historia, de ciencia ficción, de fantasía. Es el tema de la novela de Michael Ende, La historia interminable. Esto no es una novela de fantasía, esto es una historia en la que, de forma sorpresiva, pues el protagonista del tema de los experimentos subatómicos que podrían en teoría producir la antimateria, viene y nos cuenta la historia. Y yo personalmente, esto es una cosa que para celebrarlo yo lo agradezco, porque todos sabemos lo que es el periodismo científico, que son estas personas que saben un poco de una periodista, un poco de algo, y entonces hacen una cosa que ellos le llaman divulgación. Bueno, yo prefiero que lo explique Juanjo, porque es una autoridad mundial en la materia y entonces lógicamente es mucho más eficaz, lo cual no quiere decir que la cualidad de la novela, que lo que tenemos que apreciar de la novela sea su aspecto divulgativo. Esto es un background, esto es un paisaje de fondo que él ha puesto. Esta es una obra literaria que tiene realmente nivel literario, porque un tema de esto, de la física de partículas y todo esto, digamos que es un tema que se podría contar en lenguaje periodístico. Se levantó, se fue al balcón, abrió la ventana y se asomó. ¡Pum! Lenguaje periodístico. Esto es lo que no hace Juanjo. ¿Por qué? Pues porque Juanjo sabe elegir el lenguaje, porque Juanjo ha elegido ser un auténtico escritor, porque Juanjo es un auténtico escritor y porque es capaz de crear la necesaria atmósfera, porque está manejando unas imágenes literarias brillantes. Todos hemos experimentado la sensación de satisfacción cuando estás leyendo un texto que literariamente está bien escrito y que está compuesto de una forma y suena tan bien que incluso ya te olvidas de lo que está diciendo. Eso es literatura buena, esto es lo que hace Juanjo. No ha elegido el camino fácil, que nadie le podía reprochar, es decir, se levantó y llegó y cogió el... No lo ha hecho, porque en realidad él, yo ya me estoy dando cuenta de lo que va la cosa, ¿no? Es que no es un físico nuclear que ha llegado un día y ha dicho: voy a escribir una novela, me voy a tomar un año sabático porque he pensado que voy a divulgar una cosa. No es eso. La física, al final yo creo que es lo que Juanjo hace, pero no es lo que Juanjo es. Yo creo que con esta novela él demuestra que es un escritor brillante, que tiene muchas cualidades y por lo tanto que tiene mucho futuro. Y en cuanto a lo que nos cuenta, yo voy a terminar rapidísimamente, pero me gustaría comentar dos cosas sobre dos personajes. Es muy difícil ser original. Y es muy difícil ser original cuando uno se inventa una historia. Hay quien dice, y posiblemente es cierto, que todas las historias son recreación de otras historias anteriores, pero de luego esto se puede hacer con talento o sin talento. En este caso está hecho con talento. Y aquí, por lo menos con un personaje muy especial y muy singular de la historia, yo creo que Juanjo ha conseguido ser efectivamente original. Este es un personaje que a mí me llamó mucho la atención. Yo también sé que es de su favorito. Es un mercenario ruso, se llama Igor Boyko. Es un personaje muy físicamente muy fuerte, muy robusto. Es un hombre que hace cosas malas, pero que no es malo. Es un poco como el buen salvaje, que nace bueno y que luego la sociedad le va llevando, etc. Y a mí me parece que suma mucho para los valores de esta novela el haber conseguido un tío, un personaje que es el típico antagonista del héroe. En toda historia épica se necesita el antagonista, el que va a impedir que el héroe consiga sus finalidades, que al mismo tiempo en realidad no sea malo, porque no hay ningún malo requete malo en esta novela, ¿no? Y esto yo creo que es un logro, yo creo que es algo que le da valor a la novela, pero es que al mismo tiempo, y aunque parezca paradójico, yo creo que este Boyko es muy antiguo, porque yo cuando estaba leyendo la novela y leía sobre Boyko, cómo está en la vida, qué hace y cómo nace y la perplejidad que siente ante el mundo, no lo entiende muy bien, inmediatamente yo me transporté a una obra literaria, que es la obra literaria más antigua de la humanidad, que Juanjo la conoce, que es el mito de Gilgamesh. El mito de Gilgamesh se escribió en arcilla, con la escritura cuneiforme, con la punta de una caña, y aquí también aparece un personaje que es así, un personaje muy fuerte, que nace de una forma muy rara, que tampoco entiende muy bien el mundo, que hace, digamos, lo que le mandan, porque es como el cascarón de una nuez flotando en la marejada,
Enkidu es el buen salvaje también. A mí me parece, yo estoy fascinado, digamos, ¿no?, con la capacidad de Juanjo, no sé si de adaptar un mito antiguo o de transponer o de inventárselo desde cero. En todo caso, yo creo que con este personaje coincide, que consigue al mismo tiempo ser tan original, como he dicho, y entroncar no con la literatura de calidad, sino con la raíz de la literatura, con una obra que fue la primera obra literaria de la humanidad y que se escribió en barro. Y después hay un tema que me gustaría contar, porque esta no es una historia de partículas subatómicas, esta es una historia de superación personal. Y esta es una historia en la que hay un personaje que acepta un desafío imposible. Y en la historia, en la literatura, hay muchos motivos distintos por los cuales un personaje, una persona corriente, puede transformarse en héroe. Y en este caso, en Materia extraña, Juanjo nos cuenta cuál es el motivo. El motivo de que Héctor, el héroe de la historia, se transforme en un héroe y asuma un desafío imposible, es porque se quería parecer a su padre, porque quería estar a la altura de su padre y porque quería que su padre estuviera orgulloso de él. Yo, como conozco a Juanjo y conozco a su padre, creo que es imposible no ver aquí la traza del modelo que ha sido para Juanjo un personaje tan fantásticamente íntegro y tan valioso como Aurelio. Y esto también es algo que suma a la novela y que también es un valor para la novela. Bueno, el caso es que cuando yo estaba estudiando en Cartagena, yo estudiaba en el Colegio Hispania, y había un profesor de literatura que se llamaba don Marcos Sanz, que murió siendo yo alumno suyo, y hablaba del romancero gitano, de la obra de García Lorca, diciendo: es que este señor ha conseguido poetizar lo impoetizable. Refería a lo difícil que era hacer poesía con los gitanos, ¿no? Pues os podéis imaginar lo difícil que es hacer poesía con los bosones, con la palma de cuar y todo esto. Y realmente esto Juanjo lo ha conseguido envolviendo esta historia en un muy buen lenguaje literario. Hemos venido a Cartagena otra vez, Juanjo y yo, pero nos hemos reformado. No tenéis que tener miedo de vuestras cañerías, porque no la vamos a atascar con bombonas de butano. Ahora hemos venido para contaros la historia de esta novela, y yo creo que es una magnífica novela que merece muchísimo la pena de leer y que yo la recomiendo y os vais a divertir mucho con ella. Muchas gracias. Muy útil. Hay que decir todas las cosas importantes.